Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, de donde están saliendo estos videos. Y agradeciendo, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar y poder compartir algo de la palabra de Dios. Y esperando que ustedes también ya estén leyendo su propia palabra de Dios, la Biblia, comiencen desde Mateo en adelante, es lo que yo recomiendo, el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, y termina, y luego regresen a Génesis, y la cogen toda de una, y cuando la hayan leído 8 veces toda, comienzan a entenderla. No, yo les digo esto a los muchachos por broma y todo, pero uno siempre está aprendiendo, están tratando de entenderla. Esto no es sencillo, no es fácil. Por algo dejó Dios el Espíritu Santo para que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a la verdad. Así que cojan ustedes también la palabra de Dios y extraigan las verdades eternas que hay aquí para ustedes, y para mí y para todos. Hoy vamos a hablar de la oración nuevamente y vamos a coger otro profeta, otro grande de oración, llamado Daniel. Pero oremos. Padre, amado, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted con reverencia, con cuidado, con respeto, Señor, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra, dándole las gracias, Señor, por ese medio poderoso que nos dejó la oración. Pero enséñenos a orar, enséñenos a hacer las oraciones que le agradan, oraciones que estén en línea con su santa y bendita voluntad, que tengamos el respaldo necesario para las respuestas que usted nos pueda dar y que dejemos de ser el obstáculo nosotros para las bendiciones que usted tiene para nosotros, Señor. Gracias por los ejemplos que hemos visto en muchos hombres de la palabra, y hoy veremos al profeta Daniel, al único en las Sagradas Escrituras llamado el muy amado. Tremendo hombre, Señor. Gracias, gracias por ese ejemplo y gracias porque usted lo escucha, y lo que queremos ver es qué hacían estos hombres para que usted les responda. Les daba la respuesta inmediata, Señor. Muchas gracias. Y usted no ha cambiado, como digo. Nosotros somos el problema, que cambiamos y que no hacemos lo que usted dice para que usted nos pueda bendecir. Pero enséñenos a ser humildes y a humillarnos delante de usted y a inclinar nuestro corazón hacia su santa voluntad. Y pidiéndole, Padre, que en este día y siempre el Espíritu Santo que ha hecho morar en mí sea el Maestro, que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Daniel capítulo 2 vamos a leer. Lo que tenemos que hacer es leer. Aquí está toda la cosa. La cuestión es un sueño que tuvo Nabucodonosor y nadie lo pudo interpretar. Y lo que dicen los magos y astrólogos y adivinos y todo es verdad. Esto no lo cualquier ser humano no le va a dar la respuesta de ese sueño. Esos son alguien donde moren los dioses santos como Daniel. Pero leamos. Daniel capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños que perturbaron su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. El caso es que él dice que se le olvidó el sueño, pero quiere saber la interpretación, y ellos dicen: nadie le va
a interpretar esto si no le cuenta el sueño. Esto es más o menos como cuando uno va al médico y el médico le dice a uno qué le pasa, y si uno se le quedara callado y no dijera nada, a ver si él sabe y le puede dar el medicamento que necesita o lo que sea. Pero a veces digo, ser médico es fácil, porque uno le dice, mire, lo que pasa es que esto y esto me hace daño, entonces deje de comer eso. Y cada vez que fumo, tengo tos o algo, lo más fácil es, entonces no fume y ya no tiene tos. Pero si uno no le explica, no le dice cuál es el problema que tiene, para ver si ellos le van a diagnosticar verdaderamente lo que es. Eso le pasó a estos magos y astrólogos. Él no le dijo el sueño. Así que quedaron, nadie lo podía interpretar. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el sueño lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Tremenda amenaza, y ahora, ¿qué hace esta gente? Si no le interpretan ese sueño, serán hechos pedazos y las casas convertidas en muladares o basureros. Y está hablando el rey Nabucodonosor. 6. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Pero él dice, lo olvidé. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilación, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar la interpretación, y no podían. Todas estas cosas tienen algún límite donde ya hasta ahí llegan nada más. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Ninguno ha preguntado estas cosas que le interpreten sin haber escuchado el sueño. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Esto es cuestión de vida y muerte, y ya salió el edicto de que todos los astrólogos, caldeos, adivinos y brujos y todo lo que había por acá, que los mataran, incluyendo a Daniel y sus 3 amigos. Y yo creo que aquí en el capítulo 1, versículo 17, lo que le dio Dios cuando estaban siendo probados con alimentos y toda esta cosa. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esa era la especialidad de Daniel. Los otros 3 nunca se involucraron en estas cosas de sueños. Pero ni aún Daniel podía hacer eso. Mientras Dios no sea el que tome la iniciativa y él diga, Daniel, vaya y esta es la interpretación ni nada, entonces aquí mandan a matar también a Daniel y a sus compañeros.
¿Y qué es lo que hace Daniel con sus compañeros y todo esto cuando estamos en apuros, cuando están entre la espada y la pared como estaba Daniel? El arma más poderosa es la oración. Dice el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Para algo da Dios prudencia y sabiduría para poder hablar las cosas con paciencia, con inteligencia. Están viviendo un momento crítico acá. Se trata de vida o muerte y hay que agotar recursos y buscar la solución a este problema. Él le habló sabia y prudentemente a Arioc, que era el capitán que había salido para acabar con los sabios y todo esto. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey y tan apresuradamente? ¿Cuál es el problema que hay? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Qué importante. Deme tiempo. Deme una semana o lo que sea, el tiempo que yo necesite, pero yo le voy a dar la interpretación. Yo no la tengo, diría él, pero voy a orar, voy a pedir al Dios de los cielos para, si es la voluntad de Dios, me revele este sueño. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Él les contó, oiga, estamos en problemas. El rey ha mandado matar a todos los sabios, astrólogos, adivinos y todo esto porque no hubo nadie que le pudiera dar la interpretación de un sueño que tuvo. Entonces los busca a ellos y los reúne y les cuenta en la situación en que están. Versículo 18, ¿para qué los reunió? Dijo, para que pidiesen misericordia al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces él busca a sus compañeros y les dice, bueno, Misael, Azarías, y vamos a orar, vamos a pedir misericordia de Dios, que nos ayude, que si es la voluntad de Dios que nos dé la interpretación, pero esto es lo que hay que hacer. Y para esto se necesita fe. Tenemos un Dios de los cielos que nos puede escuchar. Él sabe que estamos haciendo la voluntad aquí en Babilonia. Estamos haciéndolo quedar bien y lo vamos a hacer quedar bien de aquí en adelante porque ellos fueron hombres íntegros, tremendos hombres de Dios, los cuatro. Oremos. Y qué bueno es tener un grupo de apoyo donde uno diga, ayúdenme, ustedes también están en el mismo problema que yo, así que los cuatro clamémosle al Señor para ver si nos revela la interpretación de los sueños. Y se dedicaron a la oración. Y Dios escucha a estos hombres. Dice en el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios los escuchaba a ellos. Eran hombres tremendos, pero íntegros, consagrados al Señor, temerosos de Dios, que tomaban en serio la palabra y se habían propuesto no contaminarse, vivir en santidad. Entonces hay un respaldo de vida para que Dios responda a estas oraciones. Ellos oraron y le fue revelado el secreto, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el sueño? Y bendijo Daniel al Dios del cielo, pero ¿cómo no? Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios,
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y hace tremenda exclamación de alabanza y gratitud y adoración a Dios por todo esto. Él revela lo profundo de lo escondido, conoce los que están en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Nos has dado lo que te pedimos. Pidieron eso, que les diera la interpretación, y el Señor se las da. Y se la interpretó Daniel, y esto fue para engrandecerlo, y Dios fue honrado por Daniel y estos muchachos también. Pero la vida de ellos tiene mucho respaldo para que Dios les responda estas oraciones y ellos sean gratos con Dios, dándole las gracias por haberle revelado esto. Porque no lo están pidiendo para alguna cosa mala, sino salvar sus vidas. De eso se trata, salvar sus vidas nada más. Así que aquí Él les revela el secreto, son engrandecidos, Dios es glorificado y siguen adelante. En el capítulo 6 hay otro problema para Daniel cuando lo juzgan injustamente, lo acusan injustamente y hablan con el rey Ciro y le dicen que Daniel que haga un edicto prohibiendo cualquier adoración a cualquier dios, sino al rey nada más, al rey Darío. Entonces firma el rey un edicto que cualquiera que dentro de un mes adore otra persona o cualquier dios que no sea al rey sea echado en el foso de los leones. Esta es la historia más conocida de Daniel, en el foso de los leones. Y él no sabía ni había hecho nada, era por envidia que lo habían juzgado así, lo acusaron y todo. Y dice la palabra en el capítulo 6 de Daniel, en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Prohíben oración y cualquier adoración a cualquier dios, a no ser que sea el rey nada más. Y él, como solía hacerlo, es decir, él tenía esta costumbre 3 veces al día abrir sus ventanas frente a Jerusalén, mirando a Jerusalén, y daba gracias y oraba al Dios del cielo, que es el Dios de Daniel. Esto lo hacía como solía hacerlo, no es que ahora que prohíben se le antojó irse a la oración. No, él ya venía haciendo esto y no se detuvo, siguió haciendo lo mismo. Tenía una conciencia tranquila y sabía que Dios le respondería. Estos eran hombres de mucha fe. Y no les interesaba ni su propia vida, como Sadrach, Mesach y Abednego también cuando los echaron al horno de fuego ardiente. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, con tal de alabar y glorificar y exaltar el nombre del Señor allá en Babilonia. Y Daniel hace lo mismo, va a lo que acostumbraba hacer todos los días. Él no se detuvo y ni sabía de esto, pero bueno, supo y se fue a orar. No es que está prohibido orar, y si no oramos, ¿quién puede respondernos acá?
¿quién nos puede sacar de apuros de este problema que tenemos aquí? Y oró a Dios. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, y lo acusaron. Nuevamente está orando. Pero qué bueno es que encuentren un hombre de Dios o uno llamado cristiano que si está desobedeciendo una orden, que sea por agradar a Dios, por obedecerle a Dios. Lo hemos visto orándole a su Dios. Esto es extraordinario que lo encuentren a uno así. Sin embargo, eso fue lo que ellos esperaban para poderlo acusar. Pero qué importante es que los que le están vigilando a uno para ver en qué lo pueden acusar, y lo acusan desde que está de rodillas orándole a su Dios, y lo encuentran así y van y hablan con el rey. Daniel ha violado el edicto que se firmó. Hay que lanzarlo al foso de los leones. Tremendo. Y Daniel fue lanzado allá. Y muchos dicen, bueno, Dios puede librarnos como libró a Daniel del foso de los leones. Vaya, intente y haga eso. Daniel es único. Otro Daniel no existe que se atreva a hacer esa prueba y pase allá para que vea lo que le pasa. Esto fue completamente inocente y acusado falsamente por serle fiel a su Dios, y por eso Dios le respondía las oraciones. Aquí diría él, Señor, sálvenos, porque yo no he cometido nada, ni contra Dios, ni contra el rey, ni contra los compañeros de trabajo, los 120 sátrapas. Soy inocente, pero sin embargo lo acusaron y lo metieron allá. Estuvo toda la noche durmiendo plácidamente con los leones, y fue el lugar más seguro para él que estar afuera, que habían un poco de víboras por ahí buscándole cómo destruirlo. Así que Dios lo libró, porque era inocente, es un hombre justo, es un hombre íntegro, es un hombre temeroso de Dios, que hace lo que a Dios le agrada. Y por eso tienen este respaldo tan tremendo en las oraciones para la interpretación, y aquí para librarlo del foso de los leones también. Y vemos más adelante algo que le dijo el ángel. En el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo pienso que desde que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, tus palabras han sido oídas. Lo que tú le pides a Dios, Él lo escucha y le responde. Pero en el capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con nada. Este hombre pasó invicto, limpio, no se contaminó con nada. En los reinos era íntegro, y hasta Darío pensó ponerlo a él en todo ahí, porque otro como Daniel no se encontraba. Así que son hombres que tienen un respaldo de vida, una hoja de vida impresionante, limpia completamente. Entonces Dios respondió las palabras, y desde que propuso en su corazón no contaminarse, creo que Dios comenzó también a decirle, de aquí en adelante las palabras y oraciones que tú me hagas, yo las
escucharé y te responderé. Él honra a los que le honran, dice la palabra de Dios, y este fue un hombre que honró siempre a Dios. Dios fue glorificado por Nabucodonosor y por los reyes donde él estuvo. Fue un hombre de un testimonio impresionante. Entonces digo yo, con razón tienen respaldo de Dios, porque son hombres íntegros, con una vida que respalda. No son palabras, es vida de estos hombres. Porque palabras sobran y vuelan, y muy bonitas a veces decimos, pero eso estará en armonía con la vida, con lo que somos, con lo que decimos, con lo que hablamos, lo que pensamos. Si queremos que Dios responda, miremos cómo eran estos hombres a los cuales Él enseguida les respondía, y desde que propuso en su corazón entender y humillarse en la presencia de Dios. Mire, importantísimo estas cosas. Eso es lo que yo busco acá. ¿Qué hizo Daniel? Proponer en su corazón no contaminarse. Y no fue solo con la comida, sino en todos los reinos donde estuvo. En 3 reinos estuvo él allí. No se contaminó. No había sobornos, no había corrupción, no hubo nada, pasó limpio, no se contaminó. Y preparó su corazón para humillarse. Solamente se humilló delante de Dios. Ni delante de Nabucodonosor, el más poderoso de los reyes en el tiempo ese, no se le humilló. Solo delante de Dios. Y cuando propuso eso, dispuso su corazón para entender y humillarse en la presencia de Dios, sus palabras fueron oídas, o sea que Dios le venía escuchando desde el principio, y ya lo trajo a Babilonia con un propósito a este muchacho y a los otros 3, pero el que sobresale de los 4 es Daniel. Así que este es el muy amado de Dios. A veces podemos decir, tremendo, ¿cuántos miles de kilómetros viajaron de Jerusalén hasta aquí? Las familias eran dispersadas, el papá, quién sabe dónde, si vivirían, las hermanas, la mamá. Él anda solo por acá. Y a pesar de ser un joven y estar solo en un país extraño, se mantuvo firme en la palabra de Dios. Los principios que le dieron sus padres los puso en práctica. No contaminarse, no podemos comer esto. Dios prohíbe esto de la idolatría y lo sacrificado a ídolos y todo lo demás. Hoy nos están dando cosas que no son sacrificadas a los ídolos, pero mañana no sabemos. Y si comenzamos desde hoy a recibir, tendremos que seguir. Así que pensaron bien y dijimos desde el primer día, no nos contaminaremos con la comida. Y a medida que iban viendo cosas raras, no nos contaminaremos con esto que está pasando y estamos viendo acá. Y pasó limpio. Con razón tienen un respaldo de Dios y una respuesta inmediata a sus oraciones. Y todos queremos eso, pero yo veo esos requisitos, más que la respuesta, ¿quién era Daniel y qué fue lo que hizo? Dispuso su corazón para entender y para humillarse delante de Dios y propuso en su corazón no contaminarse. Esperemos que nosotros también propongamos algo y decir de aquí en adelante, si yo quiero respuesta a mis oraciones, voy a tener un respaldo de vida, mi vida va a cambiar. Ya no será lo mismo. Voy a buscar de Dios y a humillarme delante de Dios como lo hizo Daniel, como lo hizo Eliseo, como lo hicieron los demás, hombres que se humillaron delante de Dios. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.